En el matrimonio entre el Reino Unido y la Unión Europea no había exactamente amor, pero se creyó que no era tan malo como para terminar en divorcio. Pues bien, no ha sido así. Tras casi 5 décadas de difícil relación y 4 años después de un histórico referéndum, los británicos salen ya a efectos prácticos del bloque el 31 de diciembre. Llegó el Brexit. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? 3, 2, 1. We will leave the European Union. No fue hasta 1973 cuando los británicos, tras no uno, sino hasta 2 vetos del general francés Charles de Gaulle, logran finalmente unirse a un club al que Winston Churchill había dedicado ya su atención. Muchos consideran de hecho que el famoso discurso que el primer ministro británico ofreció 20 años antes en la Universidad de Zurich fue la semilla para la integración europea durante la posguerra. Habló ya de la necesidad de construir una especie de Estados Unidos de Europa, aunque bien es cierto que veía más al Reino Unido como observador que como integrador de este proceso. Los británicos se metieron en lo que en principio era un club económico, pero nunca estuvieron cómodos con la integración política que vino después. Bruselas, en definitiva, siempre fue una cuestión compleja de tratar para cualquier inquilino de Downing Street, especialmente para los conservadores. Y con David Cameron se llegó a un callejón sin salida, o al menos así lo presentó él, porque ¿realmente la calle pedía un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea o fue más bien un error de cálculo político? La verdad es que en las filas conservadoras había mucha presión para celebrar el plebiscito porque por aquel entonces un casi desconocido Nigel Farage, con su formación UKIP, comenzaba a quitar votantes con un discurso sobre todo anti-inmigración. Tenemos que recordar que para 2015 Alemania registró un récord de más de 1 millón de refugiados. Recuperar el control de las fronteras fue el gran emblema de la causa euroescéptica. Cameron llegó a negociar un acuerdo con Bruselas para poder intentar regular de alguna manera la inmigración, pero Westminster no se lo compró. En 2016, envalentonado por un referéndum de independencia escocés en 2014, que ganó por los pelos, Cameron convoca la histórica consulta. Los euroescépticos logran el 51,9% de los votos frente al 48,1% que aboga por la permanencia. Vino el shock y la pregunta de si podría haberse evitado. Pues bien, tras una catástrofe o fallos de seguridad, los expertos hablan del modelo del queso suizo, piedra angular de todo sistema de gestión de riesgos. La cuestión es que si cortamos el queso, es muy difícil que alguno de los agujeros coincida en todas y cada una de las lonchas. Pero eso no significa que sea imposible y es lo que pasó con el Brexit. ¿Qué hubiera ocurrido si la crisis de 2008 no hubiera condenado al Reino Unido a una era de austeridad que llevó a muchos ciudadanos a utilizar el referéndum como voto castigo al gobierno? ¿Qué hubiera pasado si el populista Boris Johnson hubiera decidido hacer campaña por la permanencia en la Unión Europea? ¿Y si la oposición laborista hubiera tenido a otro líder distinto al radical Jeremy Corbyn? Quizá hubiera sido todo distinto, quizás no. La cuestión es que ya no hay marcha atrás. Para analizar toda esta turbulenta historia, hoy contamos con nosotros, con Enrique Feas, investigador del Real Instituto Elcano. Bueno, pues como hemos explicado, Enrique Feas, del Real Instituto Elcano, uno de los mejores analistas del Brexit, está hoy con Ramón González Ferriz, el periodista del Confidencial, y conmigo para tratar esta turbulenta historia. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría plantearte la pregunta de, bueno, viendo el recorrido de esta relación que tampoco existía un amor verdadero entre el Reino Unido y la Unión Europea, ¿el plebiscito sobre la permanencia en el bloque era algo inevitable o fue más bien un error político de David Cameron? Yo creo que era perfectamente evitable. Es decir, al final hay que responsabilizar a los líderes de por dónde quieren llevar su país y él podía haber evitado. Él hizo un referéndum que pensaba que era un asunto interno, es decir, era para callar o silenciar a los euroescépticos de su partido y pensaba que lo iba a ganar de calle como había ganado
bueno, no de calle, pero había ganado el de Escocia, y pensaba que, bueno, que era un trámite que iba a solucionar, pero se encontró con un problema que él mismo había creado. Creo que era evitable y si lo hizo o sea, si hubo referéndum fue en gran medida responsabilidad de Cameron. ¿Por qué los británicos, de hecho no era el primer referéndum que se planteaba sobre la permanencia en el bloque desde su unión, ¿por qué los británicos nunca se han sentido realmente europeístas? Yo creo que hay un componente, bueno, pues histórico importante. Ellos siempre percibieron la Europa como algo bajo su protección, una herencia del imperio. Ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues consideran que son los grandes vencedores, en cierta medida lo son de la Segunda Guerra Mundial, los que han combatido el nazismo, y quieren ayudar a que Europa se desarrolle, pero observándola desde fuera. Es decir, cuando hablan cuando Churchill habla de Estados Unidos de Europa, está hablando de algo que se ve desde fuera, ¿no? Desde su posición de supervisores del bienestar de los europeos, pero ellos cuentan con que son un imperio, una referencia internacional, su mundo es la Commonwealth, su mundo es otro ámbito y no piensan que están en el propio proyecto europeo, ¿no? Eso es la realidad la que después de Suez les lleva a ver que el mundo ha cambiado, que lidera ahora Estados Unidos y que a ellos más les vale meterse en el proyecto europeo. Enrique, ¿qué grado de nostalgia del imperio crees que tiene el Brexit, ¿no? A veces quizá lo hemos caricaturizado los europeos continentales, ¿no? Pero sí crees que hay una sensación de que pueden volver a la grandeza previa a la pérdida de las colonias, o eso es una excusa que nos hemos buscado nosotros para explicar un comportamiento que no entendemos. Yo creo que es cierto, ¿no? El imperio, sobre todo, creo que la globalización y de las últimas décadas pues ha provocado una sensación de inseguridad en la gente, que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando no lo fue, objetivamente, ¿no? Porque la mente es traicionera y recuerdas el pasado con nostalgia, cuando realmente tenía muchísimos inconvenientes, ¿no? Y entonces yo creo que hay un componente en aquellos tiempos vivíamos mejor, teníamos más influencia en el mundo, pero se olvida que después de la Segunda Guerra Mundial el escenario era completamente distinto, que ya ellos, los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, pues establecen que el nuevo orden económico internacional no va a estar en Londres y basado en la libra, sino va a estar en Washington y basado en el dólar. Y es duro que tu antigua colonia, que Estados Unidos, se convierta en el líder mundial, ¿no? Entonces hay una sensación de pérdida, una sensación y nosotros que ganamos la guerra, resulta que ahora no pintamos lo que pintábamos en el escenario internacional después de esos tiempos. Entonces yo creo que como la gente va cambiando, algunas cosas han cambiado, para la clase trabajadora pues ha perdido un cierto bienestar, la clase media, por el cambio industrial, por otra serie de cuestiones que tienen más que ver con la propia globalización que con Europa en sí misma, que les ha pasado en muchísimos países, pues ellos piensan que salirse de Europa les va a permitir volver atrás cuando la historia no tiene ese tipo de marcha atrás, ¿no? Enrique, con todo este escenario de Brexit y demás, se nos olvida un poco la previa que hubo al referéndum. Estamos hablando de que el Reino Unido estaba dentro de un club y en un momento dado se plantea la posibilidad de salir y se nos olvida algunas veces que hubo unas negociaciones previas ya y que ahí la Unión Europea de alguna manera llegó a plantear algún tipo de solución, escenario B o de alguna manera pues, el comodín del público para que David Cameron, entonces primer ministro, pudiera venir a Westminster para decir, bueno, he conseguido algún tipo de acuerdo para regular de alguna manera la inmigración, demostrar que si hay pues, un escenario en el que podemos decir que nuestro sistema de bienestar está colapsado, podemos de alguna manera cerrar las puertas, que era pues una de las gran premisas, ¿no? de la causa euroescéptica, recuperar ese control de las fronteras. Y a veces se nos olvida un poco esto. ¿Por qué la Unión Europea hace ya este tipo de movimientos, favoritismos, si se puede decir, hacia un Estado miembro? Oye, estamos en un club, estas son las reglas, si quieres las tomas, si no las dejas y te vas. ¿Por qué ya
La Unión Europea, de alguna manera, quiso ofrecer un motivo de distinción al Reino Unido. Bueno, el Reino Unido siempre ha tenido una cierta condición de excepcionalidad y yo creo que la Unión Europea es consciente del beneficio que le aportaba la presencia del Reino Unido en el proyecto europeo. Yo creo que eso tampoco hay que minimizarlo, es el vínculo con el Atlántico, es el vínculo con Estados Unidos, una visión distinta del proceso de integración, un contrapeso a la influencia de Francia en la visión europea, un alivio para Alemania para no tener que oponerse frontalmente a las propuestas francesas, sino tener un aliado. Es decir, el Reino Unido cumplía un papel en la Unión Europea que yo creo que era importante. Entonces preferían tenerlo, como decía Eisenhower, prefiero tenerlo dentro de la tienda mirando fuera que desde fuera mirando dentro. Y al final resulta que prefieren hacer una serie de cesiones, ya el cheque fue una de ellas, pero otra serie de dejarles quedarse fuera del euro fue otra de ellas después de Maastricht, pero prefieren eso. Yo he de decir que así como el cheque británico, bueno, pues era herencia de un pasado, se negoció en un momento determinado. La permanencia fuera del euro la puedo entender en determinadas circunstancias, puede ser hasta justificable, sería un largo debate para tenerlo, el no meterte dentro del euro, pero lo que no entendí nunca fue la negociación que se llevó sobre inmigración. Yo creo que en retrospectiva fue una vergüenza aceptar esas concesiones, era una ruptura total del mercado único y creo que era mucho más grave que otras que se habían visto. A mí, desde el punto de vista de las cesiones que se podían hacer al Reino Unido, a mí esas cesiones, cuando las leí, me parecieron particularmente preocupantes. Al final no sirvieron para nada porque no las aceptó el Parlamento británico, pero hay que decir que en retrospectiva deberíamos sentir un poco de vergüenza de lo que llegamos a aceptar de ruptura del mercado único para impedir, entre otras cosas, la entrada de inmigrantes de países que ellos habían insistido en integrar al proceso europeo. Es que se nos olvida que fueron los británicos quienes insistieron, sobre todo Blair particularmente, en integrar a los países del este. Y luego resulta que les molestaba su inmigración. Es otra más de las ironías que se producen en esta historia, ¿no? Oye, Enrique, ¿y cuánto crees que ha habido de error de cálculo por parte de los Brexiters entre lo que ellos imaginaban que podía ser el Brexit y lo que más o menos sabemos que va a acabar siendo? ¿Se parecerá mucho lo que querían con lo que van a conseguir? ¿O la divergencia, no digo tanto de la propaganda de la campaña, que ya sabemos que eso fue un lodazal, sino incluso mirándolo con las mejores intenciones, ¿cuál va a ser la diferencia entre el deseo y lo que obtengan? Yo creo que fundamentalmente hay el trasfondo verdaderamente problemático del Brexit es la falta de entendimiento sobre lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Y sobre todo cómo han cambiado las relaciones bilaterales económicas. La gente se cree que los aranceles son unas cosas que se ponen y se quitan, o se creen que la base de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea es la inexistencia de fricciones en las fronteras. Y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con los aranceles altos o bajos, tiene que ver con la integración productiva. Es decir, Europa se comporta como una región a efectos productivos. Tú produces y llevas mercancías, cada día 1 millón de piezas de automóvil atraviesan Calais. Ese tipo de integración es lo que verdaderamente diferencia al Reino Unido de China o de Estados Unidos o otros países con los que no tenemos acuerdo. No es el arancel alto o bajo, no es ese el problema es que tú estás integrado productivamente. Tú te comportas con el Reino Unido como si fuera una región más de tu país. Y eso es lo que no se entiende. Eso ya no tiene marcha atrás. Es como un casado con hijos que pretende volver a ser soltero. Pues mira, no. Tú tienes ya una historia y parte de esa historia no tiene vuelta atrás. El cambio estructural que se ha producido en la economía británica en su integración con Europa después de 40 años no tiene marcha atrás en gran medida. Y eso no se soluciona con arancel alto o bajo. Y por eso muchas veces no se da cuenta la gente que un acuerdo básico, gran parte de las ventajas de la integración no las cubre. Las fricciones siguen existiendo, ¿no? Enrique, independientemente de acuerdo comercial o no acuerdo comercial que va a pasar a nivel en los próximos meses, a corto plazo, a largo plazo, medio plazo,
¿Cómo podría ser esa Global Britain de la que hablan los euroescépticos como si se tratara de la tierra prometida de la Biblia? Bueno, hay un componente de que nosotros vamos a ser el referente una vez más de tantas cosas. Y hombre, ellos son el referente en algunas cosas, en materia financiera, en materia de regulatoria, en algunas cuestiones, pues sí son un referente internacional. Pero ser un referente en materia comercial no lo van a poder ser porque para eso tienes que ser grande. Ya se dice habitualmente que en el mundo hay dos tipos de países, los países pequeños y los países que no saben que son pequeños. Pues individualmente no vas a poder hacer nada. Tú puedes simplemente, solo puedes tener fuerza en medio de un bloque. Y hay mucho de mito, y está en relación con la pregunta que hacía antes Ramón, pues de mito de vamos a hacer un acuerdo con Estados Unidos. Es un país pequeño. Estados Unidos no va a sacrificar sus intereses económicos, que son muchos, no va a sacrificar los intereses comerciales de un montón de regiones, simplemente porque por la cuestión histórica. Al final los intereses pesan muchísimo más en las relaciones comerciales que la historia. Y eso te lleva pues a que muchas veces tú piensas que vas a tener una influencia mucho mayor de la que luego vas a poder. En un país pequeño al final acepta las normas que le dictan otros. Eso pasa en el ámbito de la economía con carácter general y en el ámbito del Brexit en particular. Y ya para ir terminando, mencionabas Estados Unidos. Reino Unido siempre ha sido el vínculo entre Estados Unidos y la Unión Europea, esa amistad especial que se ve de una manera muy distinta desde Londres que desde Washington, pero bueno, ahí están las relaciones históricas. Reino Unido pierde en los Estados Unidos van a dejar de alguna manera, no al lado, porque no lo van a dejar de un lado, pero ya no van a tener tanto interés en el Reino Unido como vínculo a la Unión Europea, se van a buscar otros aliados, amigos dentro del bloque más estrechos. Realmente, si lo enfocamos desde el punto de vista objetivo, hacer un acuerdo con Estados Unidos habría sido difícil con Trump o sin Trump. Lo que ha perdido verdaderamente con el cambio político es un aliado de hacia dónde va la Unión Europea y en qué medida la Unión Europea es un socio y no un enemigo comercial. Y eso es muy importante. Y al Estados Unidos en realidad no le interesa tener a la Unión Europea enfrente. Tienen muchísimas más cosas en común Estados Unidos con Europa que lo que tiene que ver con China. Es decir, puede ser un aliado en tantísimas cosas que Estados Unidos está dispuesto a tener una muy buena relación con el Reino Unido y hay muchísimos vínculos y es normal que la mantenga. Pero eso no, la diferencia es que con Trump eso se hacía a costa de una mala relación con Europa. Aquí yo creo que Biden lo que va a decir es, bueno, yo quiero tener una buena relación con el Reino Unido, pero eso no tiene que ser a costa de enemistarme con la Unión Europea. Y eso, al final, en materia de alianzas estratégicas a largo plazo, pues tiene muchísima importancia. Intentarán tener una excelente relación como tienen con la Unión Europea, intentarán hacer un acuerdo comercial que llevará años y harán el mejor acuerdo posible, pero sin tener que estar dispuesto a sacrificar nada de las buenas relaciones que tienen con un bloque que les interesa desde muchos puntos de vista, no solo económicos, sino también geopolíticos. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias. Podría haber pasado, podría haberse evitado. Eso ya, bueno, pues lamentablemente no hay marcha atrás. Los británicos salen el 31 de diciembre del bloque y veremos a ver en qué consiste esa Global Britain en los años futuros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pues vamos a sumar a Nacho Alarcón para hablar un rato con él desde Bruselas y seguir con Celia desde Londres. Nacho, ¿estás ya por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí estamos en una semana movida. Sí, entonces, oye, dejadme que empiece preguntándole a Nacho por la mirada desde la Unión Europea del Brexit, que si no pasa nada raro, como decía Celia, no pasará nada raro, dentro de 3 semanas. Nacho, cuando discutíamos de Brexit a partir del 16, cuando ya se había votado el referéndum, existía la sensación de que esto podía ser una especie de primer ficha del dominó que caía para la Unión Europea, ¿no? Existía la sensación de que esto podía o iniciar una cadena de salidas de países o incluso llevar a dejar de verlo como un proyecto inevitable, ¿no? A un proyecto siempre en consolidación, fuera con más federación o menos. Tengo la sensación de que hemos cambiado de opinión, de que según y cómo esto hasta puede haber reforzado
a la Unión Europea? Te lo pregunto en dos fases. ¿Ha reforzado a la Unión Europea? Y sea así o no, algunas cosas que con Reino Unido no eran posibles de la Unión Europea ahora sí van a ser posibles. Ujú. Pues por un lado, la ha reforzado. Creo que, como bien dices, pues a determinados países ahora se lo pensarían mucho más antes de salir de la Unión Europea, visto cómo ha ido la negociación, y con lo cual sí ha reforzado en ese aspecto y en ese flanco eh, a, a la Unión Europea, ¿no? Por otro lado, es cierto también que ahora que no está el Reino Unido hay algunas cosas que parece que se pueden hacer, ¿no? Y desde luego, bueno, pues yo creo que sí que va a haber algunos asuntos en los que se va a poder avanzar más. De todas formas, como muy bien sabéis, el Reino Unido no estaba solo. Es decir, el Reino Unido era, digamos, el escudo de otros Estados miembros que tenían preocupaciones muy similares a las de Londres, ¿no? Entonces esos países se han reorganizado y en algunos aspectos, y ahí tenemos el nacimiento de la nueva Liga Hanseática, que incluye, bueno, liderada por Países Bajos y demás, que ahora parece que está todo más o menos tranquilo, pero esta alianza en realidad lo que busca es asegurar los principios que ya defendía un poco el Reino Unido, ¿no? Y defenderse de un proceso de integración descontrolado, digamos, entre comillas, ¿no? El Reino Unido siempre actuó un poco de contrapeso a cualquier cosa que quisiera hacer el eje franco-alemán, ¿no? Y entre otras cosas, lo que tenía de bueno la presencia del Reino Unido en la Unión Europea es que efectivamente, si Berlín y París se ponían de acuerdo, no era suficiente con eso. Y como hemos visto, eso se ha reorganizado y sigue siendo en parte así. Es decir, tenemos un grupo de países que, si bien no son el Reino Unido, han buscado hacer ese contrapeso. Entonces, sí, hay cosas que se podrán hacer, pero dentro de la Unión Europea se han reorganizado las fuerzas para que siga existiendo un cierto equilibrio. Oye, Celia, te hago la misma pregunta, pero al revés y desde Londres. ¿Qué podrá hacer Reino Unido que no podía hacer y en qué medida estará mejor sin la Unión Europea que con ella? Bueno, yo es que creo que en el mundo en el que nos encontramos, en el mundo global y sobre todo teniendo en cuenta que es la situación del Reino Unido con la Unión Europea, no estamos hablando de la Unión Europea con Australia, o sea, por pura cuestión geográfica, este es un divorcio en el que los ex están obligados a entenderse. Entonces, indudablemente, yo creo que va a existir una relación y una negociación permanente. Yo creo que es que de alguna manera tenemos que entender que el Brexit se ejecuta el 31 de diciembre, pero que es que esto no es ni mucho menos el final, esto es el principio de una relación de dos partes que están obligadas a entenderse. Entonces va a haber siempre una negociación sobre las relaciones, o siempre va a haber una negociación pues, en determinado ámbito, si hay colaboración, si no hay colaboración. Yo creo que el Reino Unido va a estar fuera, pero no está fuera de Europa. Entonces no se nos puede olvidar que es una figura que sigue en el tablero, indudablemente pues va a perder muchísimos beneficios, y de alguna manera él pues, va a intentar establecer políticas para demostrar al mundo entero que él sigue siendo una figura importante en este juego geopolítico, y yo creo que va a ser muy importante las relaciones que establezca también, no solo con Estados Unidos, sino con China. En los próximos años, décadas, yo creo que China va a ser también un factor determinante en todo este juego. Oye, a raíz de las respuestas que me habéis dado los dos, dejadme que os haga una pregunta a los dos desde vuestros sitios respectivos y sin prejuzgar vuestras posiciones previas. ¿Entendéis hoy mejor a los Brexiters que hace 5 años? No digo que os hayan convencido, no digo que la inevitabilidad haya hecho que ya de igual si los entendemos mejor o no, pero en este tiempo, ¿entendéis un poco mejor el proyecto de Brexit de lo que lo entendíais hace 5 años? Celia. Pues a ver, yo creo que inevitablemente desde el Brexit he estado diariamente
hablando con euroescépticos y con brexiteers para entenderles. Entonces, indudablemente, pues yo no sé si tengo ya un poco el síndrome de Estocolmo en algunos sentidos, pero sí, les entiendo muchísimo mejor que hace 5 años. Y ya no solo hablando con políticos, sino también con gente de la calle y de alguna manera entiendes que también los brexiteers, digamos que no siempre está ligado a un lenguaje negativo de superioridad, de ese recuerdo vago ya del en el pasado contra la inmigración, ¿no? Pues, hablas con gente que lo primero que me sigue sorprendiendo que hay gente que te diga, oye, yo voté al Brexit, pero te pido perdón, déjame explicarte, o sea, esto pasa ahora en la calle, tú eres española y te lo dicen, pues explícate, por supuesto, o sea, que cada uno tendrá sus razones, pero de alguna manera, pues sí hay gente que te lo explica de una manera pues muy racional, muy sosegada, que bueno, pues llegó un momento en el que él creía en el proyecto de la Unión Europea, pero de alguna manera ya no estaba conforme como se estaban ejecutando las cosas a nivel de gestión. Entonces, pues bueno, pues sí, entiendo a los brexiteers, puedo llegar a entender determinadas cosas. Lógicamente creo que, bueno, personalmente creo que es un error ese divorcio en una era global y bueno, pues vamos a ver si las cosas se ejecutan de una manera, digamos, amistosa. Yo creo que aunque estemos fuera de la Unión Europea, insisto, no vamos a estar fuera de Europa y esto no va a ser una relación punto y final. Esto es un punto seguido de una historia que va a durar. Nacho, ¿cómo lo percibes tú? Yo creo que hay que diferenciar dos tipos de Brexiter, ¿no? El Brexiter nacionalista, de un nacionalismo rancio, antiguo, reaccionario, este no ha cambiado y es difícil de comprender, digamos, en cierto sentido, a pesar de que bueno, hay muchas razones que llevaron a ese movimiento. Y luego un Brexiter que siempre, yo creo que siempre se entendió. Y creo que es el que hace que la reflexión de si el Brexit era inevitable hace que la respuesta sea que en parte sí. Y es el que decía, y sigue diciendo, que el Tratado de Maastricht lo cambió todo. Entonces, Maastricht lo cambia todo y nadie nos pregunta. Entonces, la sensación de que a partir de Maastricht todo cambió sin que hubiera sido consultado a los británicos es la semilla real, digamos, si nos tomamos en serio el argumento Brexit, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es la sensación, como decía Celia, de que el proyecto ha ido en otra dirección y nadie nos ha consultado a nosotros y nosotros pensamos que debería ser únicamente un proyecto comercial, ¿no? Entonces había 3 salidas a esa situación. Era que el Reino Unido se convirtiera en un país súper europeísta, cosa que no parecía probable, que el proyecto europeo volviera marcha atrás de nuevo a una comunidad comercial, que tampoco parecía probable, o que el Reino Unido saliera. Entonces, o siguiera en esa especie de limbo en el que se encontraba, pero que cada vez era más difícil mantener ese equilibrio y requería más malabarismos. Entonces, en cierto sentido, eso pues sí se comprende. O sea, el Reino Unido es verdad que estaba en un escenario beneficiándose prácticamente como nadie de la Unión Europea, y por eso es difícil de entender por qué renunció él mismo a esos beneficios, pero sí que estaba en un terreno de nadie a partir de Maastricht que hacía que, bueno, la pregunta de una manera u otra estuviera siempre en el aire. Entonces, ese euroescepticismo sí que se entiende. La parte más reaccionaria, creo que yo al menos sigo sin entenderlo, pero bueno, entiendo que forma parte de un contexto más amplio. De todas formas, yo creo que no se puede entender el Brexit fuera de todos los procesos globales y de verdad en Londres mucha gente, su mentalidad es salimos de la Unión Europea porque el sistema multilateral se está desmontando y preferimos ir a rueda de Estados Unidos. Entonces, eso también hay que entenderlo. Forma parte un poco del argumentario, es decir, China ha sacado beneficio de todos los de todo el sistema multilateral, Estados Unidos está dispuesto a desmontarlo, vamos a pegarnos a Estados Unidos.
Entonces, hay que tener también en cuenta esa visión, ¿no? Y durante mucho tiempo parece que es la tendencia general, ¿no? Os hago una última pregunta. Hemos hablado de Reino Unido, hemos hablado de la Unión Europea, hemos hablado del papel de Estados Unidos con respecto al Reino Unido, de China en el nuevo orden global. Os acabo preguntando por España. ¿Cuál creéis que será la relación a partir del 1 de enero en términos comerciales, en términos turísticos, en términos de Gibraltar, entre Reino Unido y España? Celia, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo creo que de nuevo la relación entre España y Estados Unidos es muy estrecha a nivel comercial, a nivel turístico, a nivel social. No tenemos que olvidar que España es el país con la colonia británica más extensa de Europa. No podemos evitar decir que una presencia vital del sistema de salud público en el Reino Unido, españoles a nivel académico, o sea, de alguna manera tienen que llegar a acuerdos porque benefician tanto económicamente como socialmente a ambas partes. Están muy intrincados, están muy ligados. Sí creo que en los años futuros, de manera inmediata, a corto plazo, de alguna manera sí que se va a notar un descenso de españoles interesados en empezar una nueva vida aquí, tanto personal como profesional. Ya hay encuestas que demuestran que hay menos solicitudes de empleo, por ejemplo, menos solicitudes a nivel de cursos académicos y bueno, pues eso es una pena, pero creo que una vez esté establecido más o menos todo lo que son las reglas y de visados, no visados y demás, creo que una vez más esperemos que la máquina vuelva otra vez a engranarse y a funcionar. Lógicamente, España le interesa que los británicos sigan esta española porque son una fuente también de riqueza para pueblos que a lo mejor durante el invierno pues, no tendrían tantos ingresos. Y lógicamente está el tema de Gibraltar. O sea, ahí estamos hablando que es una cuestión bueno, histórica, un tanto incómoda de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero hay una frontera que pasan cada día miles y miles de personas que beneficia de nuevo económicamente tanto a España como al Peñón y que eso de alguna manera obliga a ambas partes a tener una perpetua colaboración, tanto política como económica. Nacho. Pues en el tema de Gibraltar habrá que ver exactamente cómo queda. Como dice Celia, es un tema muy relevante. Habrá que ver sobre todo si al final España consigue sacar algo respecto a la intermediación entre Gibraltar y la Unión Europea. Al final es España quien está dentro y defiende que puede ser interlocutor. Pero bueno, lo fundamental es que la frontera siga abierta, que siga la actividad económica en una región que económicamente es muy dependiente de esa frontera abierta que es la del campo de Gibraltar y especialmente la línea de Concepción. Y a nivel general, España tiene una relación muy estrecha con el Reino Unido. De hecho, al principio, cuando el Reino Unido intenta, de manera inexplicable, porque es increíble que el Reino Unido, que es quien mejor ha entendido a la Unión Europea, no comprendiera esto, cuando intentó ir a dividir a los Estados miembros en un proceso de negociación que claramente iba a tener... Bueno, al principio no tan claramente, pero cuando ya estaba claro que iba a ser Barnier quien negociara únicamente, cuando intentó ir a dividir, por uno de los países a los que intentó sacar del grupo fue a España. Entonces, es tan estrecha la relación que Londres pensó que era España uno de los eslabones que podía separar del resto del grupo europeo, ¿no? Digamos, a la hora de negociación comercial y tener un amigo en la sala, ¿no? Entonces, son relaciones muy estrechas. Pero creo que España, y de hecho en la negociación lo está demostrando, lo que le interesa es proteger el mercado interior y ahí pues ya está, todo el tema de gobernanza y de igualdad de condiciones es fundamental para España, pero bueno, seguirán teniendo una relación estrecha. Además, en ese sentido, lo que tiene que hacer España es, en cierto modo, aprender de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea, ¿no?
y ver si es capaz un poco de tomar el testigo de un socio europeo que tenía una visión más o menos global, transatlántica y demás, y ver si España puede tomar ese testigo, ¿no? Pero las relaciones seguirán siendo muy estrechas, no tanto como antes, pero bueno, todo dependerá al final de la letra pequeña de ese enorme acuerdo que saldrá, esperemos que salga adelante para el 1 de enero y a partir de ahí pues se verá. Muy bien, pues Celia, corresponsal del Confidencial en Londres, Nacho, corresponsal del Confidencial en Bruselas, muchas gracias. Y a los oyentes o espectadores, volvemos la semana que viene con María Luisa Llorente para hablar, entre otras cosas, de cómo queda la situación de los comunitarios residentes en Reino Unido a partir del 1 de enero. Muchas gracias a todos y volvemos la semana que viene.